¿Qué tema específico? Empezar. Estamos grabando el bloque número 15. Bueno, bueno, Eh, estábamos ahí ya hablando un poquito del siglo XIX y caímos casi sin darnos cuenta en lo que pasaba acá en la República Argentina. Podríamos seguir hablando de otras cosas, ¿no? Pero en una de esas conviene hacer un poquito foco acá, eh, porque bueno, Hay eh, algo que te lo pregunto porque yo no lo sé, vos por ahí nos das luz. La economía y la industrialización se basaba, bueno, en el trabajo, el asalariado, o la relación de dependencia, después empezaron los derechos de los trabajadores. Pero ¿en qué momento la economía y las finanzas se divorcian, digamos? Y por ahí hay alguien que solamente teniendo dinero puede hacer más dinero sin arriesgar en la economía real. No, no sé si es clara mi pregunta. yo diría que se casaron y se divorciaron varias veces. Pero digamos que el divorcio más estrepitoso se produce después de la crisis del petróleo, en 1971, en 1973, cuando Estados Unidos necesita apalancar su moneda. Apalancar lo usan mucho los latinoamericanos más hacia el norte. Nosotros acá en Argentina es poco usual esa palabra. Quiere decir sostener o fundar su sistema monetario en el intercambio, en las compras internacionales de petróleo. Entonces, evidentemente, todo negocio petrolero que se hace desde 1971 estaban obligados a hacerlo en dólares. Es decir, Estados Unidos le suministraba, le- bueno, acá estaba Chuchu acá, pero bueno, armó un poco de ruido. Estados Unidos le suministra esa mercancía de intercambio, que es la moneda, al comprador para que le pague al vendedor. Y lo más probable es que el vendedor no recibe el dólar billete, sino que lo más probable es que Estados Unidos fuerce al vendedor a aceptar mercaderías que son producidas por ellos, y con lo cual también subsidia su producción industrial. Entonces, este sistema que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de Bretton Woods y Dumbarton Oaks. Perdón, no sé. No hay ningún problema. Julio, ¿vos qué querías preguntar? Porque te corté, justo empecé a grabar y se te... No, me interesaba por la historia que contaba eh, eh, Jules, el hecho de que nosotros estábamos viendo el asunto de cómo es del siglo XIX, siglo XVIII, con respecto a la parte industrial, ¿no? ¿Te acordás? No sé. Bueno, Entonces yo le preguntaba, porque quiero preguntar a Jules, o sea, este, ¿realmente sirvió la industria para los fines que hoy la Tierra está trabajando? Que en vez de hacer un bien, realmente lo están usando para mal. Porque yo noto que la industria, por ejemplo, no puede ser que muchas cosas se hagan afuera, en algunos países y otros, porque la mano de obra es barata, lo hacen porque, justamente lo digo, mano de obra barata. ah, La industria, estás hablando de la globalización.
No, está Claro. bien, pero estoy hablando de la industria. La industria que estaba hablando él el otro día, me quedó grabado esto de que, digamos, hasta qué punto está bien que haya nacido la industria y realmente hoy se ve otra cosa. No sé si me entiende. Es decir, Bueno, O- lo que vos estás preguntando posiblemente va a apuntar a la conclusión final de lo que estamos hablando. ¿Por qué? perdón, me Porque la adelanté. industria, la conclusión final es esta. La industria, la industrialización, es la forma más moderna en que la guerra se lleva a cabo hoy. La guerra Bien, se lleva a cabo no a través del combate directo. La guerra se lleva a cabo a través de la destrucción de las capacidades industriales de tu enemigo mediante el uso de tus propias capacidades industriales. bien, Por eso la Primera Guerra se va a llamar, la van a llamar también la Primera Guerra Industrial. Eh, eh, Así que esto nos da la pauta. Bueno, yo había aludido a los pactos de Bretton Woods y Dumbarton Oaks, que fue, dije eso y acá el coro de perros se largó a aullar. Se ve que, no sé, se ve que los perros sintieron ahí una energía negativa terrible porque claro, claro. taparon todo, No le Lo gusta que taparon el pasa es todo. té. que Sí. empezaste a hablar de los franceses y se vuelve loco. Claro. O sea, básicamente a través de esos dos pactos se crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las dos instituciones de cooperación de Naciones Unidas que tienen por finalidad prestarle dinero, dólares, a un Estado que no tiene con qué pagar su balanza de comercio exterior, su balanza de pagos, entonces le prestan dólares, pero le hipotecan sus recursos naturales. ¿Eh? Por supuesto que los gobiernos son cómplices en esto, pero en definitiva termina siendo así. Y bueno, justamente José había preguntado cuándo se divorció la industrialización de las finanzas. Y se casaron y se divorciaron muchas veces. Eh, Así que estamos asistiendo nosotros como en esos programas de Lucho Vilés, Indiscreciones, Jorge Rial, en donde se tiran los trapitos sucios de las celebridades y que se divorcian, se ponen los cuernos y demás. Bueno, esto ha sido muy frecuente. Hablemos así por analogía entre lo que es la industria a nivel global, la economía y las finanzas, y la verdad que no hay fidelidad, no hay amor eterno, no hay en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, no. Pero, Acá, pero hubo un ah, momento que fue proyecto de gobierno, que los gobiernos buscaban financiar sus propios recursos industriales y que había cierta simetría, digamos, en el uso. claro, sí, desde luego. Lo que pasa que, como adelantamos ya, el esfuerzo industrial de las sociedades reemplaza en gran medida el esfuerzo bélico. Entonces, eh, por ahí, digamos, el liberalismo habla de la oferta y la demanda, pero también eso es utópico, porque en realidad vos producís, vos vendés, y tu competidor económico no te va a competir con precios bajos y mercadería de buena calidad. Tu competidor económico te va a competir a cañonazo, te va a reventar y va a poner su industria, su negocio en donde estaba el tuyo, donde cayeron las bombas y destruyeron el tuyo y te va a endeudar. Entonces, por ahí, digamos, nosotros hemos visto a candidatos que invocan ahora el liberalismo, que estaba más de más, como antes estaba el socialismo, ahora medio que el liberalismo, pero siempre toda persona que, y muchas veces el general Racana resalta esto de que los economistas no son los que tienen que
que gerenciar ni decir. Los economistas aplican cuestiones que ellos saben de economía, pero la decisión es de otro nivel. Es justamente lo que él le llama el management, los tipos que saben solucionar las crisis, no el economista, sino el experto en soluciones, que es también otro capítulo muy importante dentro de la revolución industrial que aparece después de 1945. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces, decía General Racana en el programa de radio, que aparece el management. Claro, lo que pasa es que antes, en el siglo XIX, se podía colonizar. Inglaterra podía entrar y apoderarse de una gran parte de África, de Asia, y Francia lo mismo. Después Alemania también, o sea, todos entraron en esa cuestión. Pero de 1945 para adelante ya empieza el colonialismo mal visto y se empieza a descolonizar el África. Entonces, los recursos que antes se obtenían de una África colonial, ahora hay que obtenerlos de una África que está dividida en múltiples estados, nacidos entre 1950 y 1970, que formaban parte del Imperio Británico, del Imperio Francés, y en donde dominan facciones militares, guerrillas, expresiones políticas tribales, se mete también el comunismo chino, el comunismo soviético. Entonces, hay que ir a África a obtener los recursos naturales, pero no ya como una nación colonizadora, sino con management, es decir, buscando cómo puedo solucionar el problema que me permita tener los recursos de Níger. Y bueno, y hemos escuchado en las noticias cómo Francia mantuvo durante décadas a una familia de dictadores que se apropió de todos los recursos mineralógicos y gasíferos en esa región. Entonces, el management es la nueva manera de llevar a cabo un colonialismo mucho más refinado. Buscar soluciones sin colonizar. Para, para, para agregar a esto, por analogía, ¿no? Leyendo un poco lo que es la historia de la geopolítica, que no es una ciencia muy vieja, los principales geopolíticos fueron los de estos países colonizadores que nombramos, los ingleses, Claro. americanos, alemanes. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial, los países perdedores y sometidos de la guerra, se les prohibió prácticamente hacer geopolítica o dedicarse a la geopolítica. Sí. Y se les permitió un tipo de geopolítica que se pasó a denominar geopolítica aplicada, que era agarrar un trozo de alguna realidad, por ejemplo, algo que tiene que ver con la política, algo que tiene que ver con la economía, y hacer análisis específicamente sobre esos trozos, ¿no? Y que yo por eso lo relaciono con lo que decís vos del management y del especialista. Como que Claro. nosotros lo que hacemos es tomamos una herramienta de la geopolítica, una parte que tendría que es la economía y todo lo Bueno, pasamos por ese filtro. justamente el gurú del management es un economista austríaco de ascendencia judía, que es Peter Drucker, que emigra a Estados Unidos en los años 20 y se instala, creo que en Dallas, o sea, se instala más bien en la costa oeste de Estados Unidos, y es el tipo que justamente va a tener esa perspectiva, o sea, no las soluciones de la geopolítica colonial y de visión totalizada, sino la solución al problema concreto, el especialista que soluciona el problema. Buscarle la vuelta con mil y una opciones, pero está dentro de un proceso de adaptación de todo esto que estamos viendo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, justamente hablábamos del liberalismo y yo lo que quería decir, cuando uno interroga a un liberal y le tiene que preguntar, dígame sus propuestas. Y el tipo va a empezar a privatizar,
desregular, que el Estado se reduzca, reducir la cantidad de personal en el Estado. Lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar de un liberal. Un liberal que realmente es liberal, su primera propuesta es siempre fortalecer las Fuerzas Armadas. Porque sabe que una economía pujante y en crecimiento va a ser atacada. Entonces, la economía es libre, pero los cañones están apuntando siempre. Sí, la Un economía es liberal, libre, pero nosotros no podemos negociar con los rusos ni... con nadie, nadie, ni con los pingüinos podemos negociar, pero porque no tenemos poder. ¿En qué nos vamos a sustentar? No tenemos poder. No, o sea, nosotros decimos somos liberales o el socialismo, pero no podemos optar por una ideología. Si no tenemos poder para sostener ninguna ideología. ¿Por qué se supone vos que nosotros siempre estamos en lo intermedio? Porque hay países que han entendido que no tienen el poder y se han adaptado a eso, como por ejemplo Japón. Japón, después de haber perdido terriblemente, después de 2 bombazos nucleares, dijeron, bueno, no vamos a soñar que podemos ser independientes y podemos tomar decisiones. Nos alineamos, somos sumisos y crecemos dentro de ese paraguas. Vemos cuáles son nuestras posibilidades dentro de ese juego. Y lo han hecho muy bien, porque vos seguramente lo sabes, después de la segunda, que ellos perdieron la guerra, Kodak, que fabrica, no era Kodak que fabricaba, ellos fabricaban sistemas ópticos para los submarinos y lo demás, Honda y no recuerdo lo que esto que fabrican vehículos, no fabricaban vehículos, fabricaban Mitsubishi, aviones Claro, de Mitsubishi era combate. una fábrica de aviones. Y adaptaron, como no podían fabricar Claro. más armas de guerra, adaptaron a fabricar vehículos y la performance de los vehículos. O sea, entendieron sus capacidades, sus límites y se metieron dentro de sus límites. Ahora, nosotros es como que si permanentemente estamos soñando con algo imposible, chocamos con la realidad y aquel que nos dice la realidad, bueno, alineémonos con un país poderoso y metámonos dentro de ese paraguas, siempre aparece la otra mitad que está en contra. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? No queremos ver la realidad, estamos en posibilidad de ver la realidad o realmente somos rebeldes. ¿Cómo nos catalogarías vos dentro de esta cuestión de que ni chicha ni limonada, como diría? Me permití un cachito ahí. Yo creo que también está la culpabilidad de que acá hay un crisol de razas distintas. Son etnias que han venido y se han instalado en este país, distintas banderas, tienen distintos pensamientos. Y lo que podemos llamar patria o amor a la patria fue antes. Ahora ya no es así. Yo creo que de Rosas para acá las cosas fueron cambiando pésimamente y las economías, no nos olvidemos que nosotros desde Rivadavia para acá ya teníamos una deuda externa bastante prominente. Entonces, el problema es que después del 70 para acá eh, y después del 83 para acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que del 70 al 83 las cosas, digamos, fueron turbulentas hasta la guerra de Malvinas y después generaciones que vinieron le llenaron la cabeza a los chicos del pasado. Incluso hoy pones un Roca, pones un Sarmiento, o pones algún otro, digamos, héroe de nuestra patria, ya lo tildan de muchas cosas. Entonces, yo creo que el surdaje, y perdónenme, el surdaje ha hecho mella acá. Y lamentablemente la palabra ser patriota, ser nacionalista, ya no existe. Quedamos los pocos que queremos, instruimos a nuestros hijos, instruimos a cierta gente, profesores y todo lo demás, pero no son muchos. Se lo puede decir Pablo, que él también está en la facultad,
es terrible la falta de nacionalidad. Y bueno, yo creo que el país va a ser lo que es porque no hay amor sobre él. No sé, Pablo, ahí te lo dejo. Sí, bueno, yo creo que tenés que tener tres lupas. Una que te permita ver lo macro, otro lo medio y otro lo micro. Posiblemente lo que vos estás mencionando, Julio, lo veas con una lupa que amplía el nivel micro, que tiene que ver con la forma de ser de cada uno de nosotros. Es lo que se llama en antropología la intersticialidad. Los grupos humanos tenemos comportamientos visibles, así, digamos, a simple vista, relaciones que se advierten a simple vista, pero también tenemos comportamientos que están impulsados por pequeñas prácticas poco visibles de los grupos. Puede ser eso, digamos, ahí a ese nivel micro encajaría lo que vos estás diciendo. A nivel medio, yo diría que hay un fallo, es decir, un error, una insuficiencia del desarrollo de las infraestructuras básicas que hacen posible el buen funcionamiento de la sociedad, de la economía, la educación y demás, y que tiene que ver un poquito con lo que el general Racana le llama el conflicto entre las sociedades pastoriles y las sociedades industriales. ¿eh? No, no se pudo generar todo lo que es la infraestructura social, material, inmaterial y demás, que hace que funcione una economía con mucha producción industrial y demás. Pero después también hay, a nivel macro, hay una problemática importante en la estructura política del país. El país está volcado hacia la salida atlántica. El punto de salida, que principalmente es la ciudad de Buenos Aires, tiene una capacidad de decisión muy grande, pero tiene una imposibilidad de visión de todo el territorio. Entonces, el que está decidiendo decide con una vista a no más de 500 kilómetros de la capital. Pienso que ahí hay un problema importante que ha impedido que el país se nivele. Entonces, habría que trabajar ahí, a esos tres niveles, el micro, el intermedio y el macro. Fíjate vos, Julio, que, por ejemplo, un poquito para explicar lo que vos dijiste, yo voy a tomar un ejemplo de algo que no es específico con lo que vos mencionaste, pero que evidencia que sí es así. Vos fíjate que, por ejemplo, en la Argentina los partidos socialistas nunca pudieron desarrollarse. En otras sociedades sí han tenido incidencia. Y muchos se han preguntado por qué. Porque el socialismo llega a la Argentina ya entre 1870 y 1880. Incluso va a tener difusores bastante prestigiosos, como en algún momento, en la última parte, lo llegó a hacer hasta el mismo Alberdi. Sin embargo, el socialismo no prende acá. Y dicen, ¿pero por qué no prende? Bueno, porque las clases sociales se van desarrollando de una manera distinta en Argentina de lo que ocurrió en Europa. Así como en Europa dijimos que las clases rurales, la gente de los campos las amontonan en las ciudades y las convierten en proletarios, acá en la Argentina pasó algo intermedio, o algo más o menos. ¿Por qué? Porque el trabajador se iba en determinada temporada al campo y se iban a cosechar maíz, mazorca, qué sé yo, cuando todavía eran los trabajadores con golondrina. Con eso juntaban una plata y en la época de invierno se iban a la ciudad, a Buenos Aires,
a Santa Fe, Rosario, Córdoba, se alquilaban una piecita en un conventillo y se dedicaban a trabajar de changarines, de obrero, de lo que venga. Entonces se empleaban por poco tiempo en el trabajo de las ciudades. Y cuando volvía el tiempo de irse a las chacras, se volvían a las chacras. Y, digamos, alternaban, se iban a las chacras y, digamos, se iban los fines de semana a los bailes de las chacras. Y cuando estaban en la ciudad trabajando de albañiles, se iban los fines de semana a los bailes de los patios criollos donde se bailaba milonga y tango. Entonces, vos ahí tenés una masa de gente que responde, se identifica, se adhiere o es capaz de estar muy cómoda, muy bien, en ambientes muy diversos. Entonces el socialismo nunca logró entrar ni estructurar ni encolumnar a las masas de trabajadores, porque los trabajadores no se veían como trabajadores, no les interesaba la lucha de clases, no se veían como una clase social. Recién van a tener los trabajadores en la Argentina esa semblanza de clase social cuando Perón los va logrando encolumnar desde 1943 en adelante. Y por eso es que digamos, los trabajadores en Argentina son peronistas y son de derecha y son católicos. No pasa como en España. Vos te vas a España, te vas a Andalucía, que es una región que ha tenido mucho trabajo rural y mucho trabajo manual, mucho artesanado. Son todos comunistas. Son todos ateos, Claro, anticuras. ellos vienen de la guerra del 36, la guerra civil del 36, Claro, donde se identificaban con la República, estaban los franquistas y los republicanos. exacto, exacto. Este, Pero vos te vas ahí, vos fíjate en las elecciones, ¿dónde saca más votos el Partido Socialista, el Partido Comunista en el sur de España? Claro. Ellos lograron una conciencia de clase que es apta para alimentar a un partido comunista, a un partido socialista. Acá en la Argentina no pasó eso. Yendo para agregar un poco a la macro que decís vos, Pablo, yo toda la vida tuve el sistema educativo y lo observaba, ¿no? Antes estuve con las fuerzas de seguridad. El desmembramiento que hay en en los servicios del Estado. Por ejemplo, educar, nosotros se educa, pero no sabemos para qué. Antes se Ujú. educaba para el trabajo. Entonces había una relación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Había una interrelación. Y había una interrelación entre las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y el Ministerio de la parte de Educación y la parte del trabajo, porque estaba la industria nacional, la industria de defensa, que el trabajador trabajaba para la industria de defensa, ya sea en el acero, en la construcción de trenes, en la construcción de armas o la construcción de buques. Entonces, había una interrelación entre las partes del Estado. Y la parte de relaciones exteriores, por ahí, por ejemplo, Japón nos donaba a Alemania elementos para las escuelas industriales. Había un trabajo conjunto. En algún momento, yo creo que eso fue después de la década del 90, fue que se produjo ese desmembramiento que empieza esa cuestión de que ya no hay una unidad de criterio, una unidad de trabajo entre las distintas dependencias del Estado. No sé si estoy muy desacertado, pero es una forma que tengo, ¿no?, de ver. Y tal vez los últimos 40 años de democracia, que bueno, el 31 de octubre, si se recuerdan, fue la fecha en que ganó la elección Raúl Alfonsín. Estos últimos 40 años han significado para la República Argentina la aceleración de muchos procesos que venían de antes y seguramente que en esos procesos se destruyó mucho más y se construyó menos. Entonces, aparte, la tecnología, eh, nuevas maneras de producir, de hacer cosas, de consumir, las nuevas costumbres, la ciencia y demás, en los últimos 40 años cambiaron muy mucho. Y el Estado
no acompañó. Eh, No, 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 el Estado más que molesta que acompaña. claro. Eh, eh, Nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es la propuesta, Julio? ¿Seguimos la semana que viene un par de bloques para redondear? ¿O querés Sí, hacer un Bueno, resumen? sigamos la semana que viene para redondear bien. Y bueno, ya después te voy a mostrar para que después esté firmado por él todos por un Ah, amigo y otro más, entonces los ahora diplomas. entramos nosotros, pero ya no voy a grabar para acordar un poquito cómo seguimos la semana que viene. ¿Te parece? Tenés 4 minutos perfecto. para redondear ahora lo que está grabado, Pablo. Es todo tuyo. No. Bueno, en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, pensemos que el momento es hoy. Hemos llegado a la actualidad y tenemos que solucionar los problemas que tenemos hoy. Lo que pasó antes puede haber sido doloroso, porque lo hemos vivido o porque tenemos el recuerdo, la memoria histórica, pero tenemos que plantearnos la necesidad de encontrar soluciones como sociedad para los problemas que hoy nos aquejan. La inseguridad, la droga, la falta de trabajo, la falta de producción, la falta de calidad de vida, la falta de salud, la educación. Y no estamos siendo capaces como sociedad de encontrar la manera de aunar nuestros esfuerzos para hacer realidad paulatinamente estas cosas que estamos hablando. Y lamentablemente la política de los últimos años nos ha llevado por derroteros inciertos y equivocados, y hoy nos encontramos frente a estos dos hombres, uno demasiado experto y demasiado comprometido con cosas que son tal vez muy oscuras, y el otro sin experiencia, sin haber manejado cuestiones a nivel Estado, con la responsabilidad que ello implica, y que también parece tener una sombra oscura que está orquestando todo lo que se ha hecho para tratar de ponerlo en ese lugar a donde quieren llegar, que es el gobierno. Y los argentinos no somos actores de esto, somos espectadores meramente, y podemos llegar a ser las víctimas. Pensemos, pensemos qué podemos hacer y no nos quitemos la responsabilidad nosotros mismos de asumir el desafío que implica sacar adelante a la patria argentina. Bien, Eh, yo creo perfecto. que hay momentos en que se puede actuar y momentos que se puede observar. Los genios, los maestros, todo esto son los chinos. Yo no sé si nosotros vamos a poder actuar, pero una forma es la de transmisión del conocimiento, que no exista un pensamiento único, que lamentablemente para mí, modesto entender, la, lo- el lugar donde se tendría que educar, que es en las escuelas, está prohibido educar. No puedes hablar de religión, no puedes hablar de la decisión, del derecho de decidir, o sea, no puedes tener un pensamiento fuera de lo que es lo que te sugieren, ¿no? Este, entonces, buscar estos medios como para decir, bueno, eh, que existe un espacio de pensamiento. Acá, hasta ahora, todos los profesores no tenemos un pensamiento único, algunos piensan de una manera totalmente distinta a los de otros y nos respetamos en ese sentido. Este, bueno, yo los invito para el próximo bloque, la semana que viene, poder redondear esto, que todos aquellos que puedan participar, por favor, conéctese y participen y hacer Bueno, un cierre. dale. Volvemos a entrar, muchachos, Bueno, volvemos a entrar. es 10 de noviembre, Día de la Tradición, Perfecto. Día del nacimiento de José Hernández. Mate y Bien. tortofita, por favor. Bueno, salimos y entramos. Bien.